Recordamos que en la última lección introdujimos ya el concepto de eficiencia de mercado, dijimos qué era y hablamos de los factores que pueden influir en que un mercado sea más o menos eficiente. Y recordamos que un mercado eficiente es un mercado en el que se reflejan de manera muy rápida toda la información pertinente en el precio de la propia acción. Lo que significa que si un mercado es perfectamente eficiente, precio y valor nunca difieren. Como eso es una afirmación tremendamente ambiciosa, de decir que precio y valor nunca difieren, lo que surge dentro de estas tendencias académicas de defender la eficiencia del mercado es decir, oye, pues vamos a decir como que el mercado es eficiente, pero que hay distintos grados de eficiencia. Entonces, la primera parte de la clase, lo que vamos a hablar y en lo que os voy a contar es esas teorías académicas, 3, en las que se definen distintos grados de eficiencia y qué implicaciones tiene esa eficiencia para el analista fundamental, para el analista técnico y para el inversor en general. Por eso empezaremos, le dedicaremos 5 minutos y eso es la primera parte de la clase y seguramente sea lo que con mayor probabilidad pueda ir como una pregunta de test de este tema de eficiencia de mercado. Tras ello, tras terminar esto, que nos llevará yo creo 5 minutos, como máximo 10, vamos a ir a la chicha de este tema, a la parte más bonita, a la que sin duda todos, incluso aquellos y aquellas a las que no les interese nada las finanzas, pero les interese, y os interesa eso a todos, aprender a entender mi toma de decisión, aprender a saber si estoy diciendo de manera correcta o incorrecta, no solo en finanzas, cualquier decisión de mi vida, y no solo cómo decido yo, sino cómo decide el ser humano, de esa segunda parte de la clase es de lo que vamos a hablar y es oro molido. Me encanta y además como creo que es importante será lo que sin duda más probabilidad tiene, perdón, voy a ser más drástico aún, lo único que puedo incluir como pregunta de desarrollo de este tema, que será cuando os hable de sesgos conductuales, que es una palabra un poco pija, una palabra un poco sofisticada para hablar de cómo la cagamos en nuestra toma de decisión a la hora de decidir cómo nos comportamos. ¿Vale? Vamos a por la primera parte, como os decía, que eran las distintas teorías de eficiencia de mercado. Veamos ahí en pantalla 3 distintas teorías. La teoría que dice que el mercado tiene una eficiencia débil, la segunda que tiene una eficiencia media o intermedia, hipótesis intermedia, y la tercera hipótesis fuerte. Como veis, lo que estoy incluyendo en el cuadro es qué grado de información está incluida ya en el precio de la acción. Y cuanto más eficiente sea el mercado, más información estará incluida en el precio. Recordamos que el determinante principal de que un mercado sea muy eficiente es que se refleje de manera correcta y rápida en el precio toda la información pertinente. Entonces, ¿qué veis? Pues la primera hipótesis, que sería la hipótesis de eficiencia débil, pues incluye menos, o sea, asume que menos parte de la información total está incluida de manera correcta y rápida en el precio. ¿Qué veis ahí? Pues es información pasada de mercado. Cuando hablo de información de mercado, pasada es de lo que ha pasado ya, y de mercado hablamos de volúmenes y precios. ¿Vale? Recordamos también de la última lección que hablamos del análisis técnico y que el análisis técnico pasaba de valorar y que lo que trataba era identificar o anticipar tendencias en precios utilizando precisamente volúmenes y precios históricos. Información de volúmenes y de precios históricos. ¿Qué implica? Que como en la hipótesis débil se asume que toda esa información ya está reflejada en el precio, si el mercado es eficiente siguiendo un nivel de eficiencia débil, solo con que sea débil, eficientemente débil, ya no se puede batir al mercado utilizando el análisis técnico. Porque todo lo que utilizo para mi análisis ya está incluido en el precio. ¿Vale? Si fuéramos un paso más, como veis en pantalla, la segunda hipótesis asume que el mercado es más eficiente que en la hipótesis anterior. Ya no es eficiencia débil, sino es eficiencia intermedia. ¿Y qué vamos a ver? Que en esta hipótesis se asume que el precio incluye de manera rápida y correcta toda la información que asumíamos que estaba incluida en la hipótesis débil, es decir, toda la información de pasada de mercado, es decir, de volúmenes y de precios, y además más información, que es ¿cuál? Lo que veis ahí de toda la información pública.
O sea, información pública, ¿de qué estamos hablando? Información financiera, sobre ventas, sobre márgenes, sobre retorno sobre el capital invertido, sobre competidores, sobre posición competitiva, sobre el sector, sobre el mercado, sobre la industria. ¿Qué era qué? Todo lo que utilizamos en análisis fundamental. ¿Qué significa? Y voy a repetirlo ahora en un minuto. Que si soy una persona que cree que el mercado es eficiente siguiendo la hipótesis intermedia, creo que toda esa información está incluida ya en el precio y que por tanto no tiene sentido el análisis fundamental. Por ello no tiene, o sea, lo que haré es irme a un índice, porque estoy perdiendo el tiempo tratando de batir al mercado cuando el mercado ya incluye toda esa información que no me permite obtener ningún tipo de rentabilidad extraordinaria. Si eso fuera correcto, si yo creyera en la hipótesis intermedia, no os hubiera pegado la chapa que os he pegado de análisis fundamental, que es en lo que creo. Porque yo creo que el mercado no es eficiente a ese nivel y que como analista fundamental puedes obtener retornos. Si el mercado tuviera ese nivel de eficiencia, no tendría sentido el análisis fundamental. Y luego ya vamos a la tercera hipótesis, que es la hipótesis fuerte, que es que toda la información que asumíamos que estaba incluida en la hipótesis débil está incluida en el precio, es decir, volúmenes y precios históricos, que toda la información que asumíamos en la hipótesis intermedia también está incluida en el precio, es decir, toda la información que utiliza el analista fundamental, información pública, y además toda la información confidencial, información que no tiene el mercado, también está reflejada en el precio. Toda aquella información no publicada todavía, que conoce solo el equipo directivo, que conoce solo el director comercial, que conoce solo los miembros del consejo de administración. Si se cumpliera esta hipótesis, incluso con información confidencial, no podrías batir al mercado. Sería la más exigente. ¿Vale? Aunque ya lo he anticipado, voy a poner ahí las consecuencias de cada una de las hipótesis. Sería típico esto, la típica pregunta de test. Si es el mercado, asumo que es un mercado con la hipótesis de eficiencia intermedia, que el análisis fundamental es posible y tiene sentido, ¿sí o no? Opción A, sí. Opción B, no. Opción C, depende. Esto es lo que hay que entender. ¿Y qué hay que entender? Como os pongo ahí, si el mercado siguiera y estuviera de acuerdo con la hipótesis débil de eficiencia, significa que toda la información de volúmenes y precios está ya incluida, por lo que el análisis técnico no tendría sentido. El análisis fundamental sí. Si se cumpliera la hipótesis intermedia, los mercados son eficientes e incluyen toda la información de precios y volúmenes históricas y toda la información pública. ¿Qué significa? Que ni el técnico ni el fundamental tienen sentido. Tendría que irme a un índice. Y si se cumple la hipótesis fuerte, no solo es que el análisis fundamental y el análisis técnico sean infructuosos, sino que incluso si tuvieras información confidencial que no tiene nadie más, tampoco podrías batir al mercado. ¿Vale? Y la gestión activa sería totalmente inútil. ¿Vale? ¿Se entiende? Muy bien.